Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula Más allá del pesebre están la fe, la esperanza, el gozo y el amor. Bueno, este título nos sugiere que habiendo pasado las fiestas navideñas, las convivencias en familia, toda esta festividad que acabamos de pasar, y gracias a Dios en familia, en armonía, pero este mensaje nos está llamando a que veamos más allá del pesebre. ¿Qué encontramos? Bueno, está la fe, la esperanza, el gozo y el amor. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 6:40 dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Bueno, si volvemos a ubicarnos en el pasaje que el Evangelio de San Lucas nos hablaba de la Navidad en Lucas capítulo 2, voy a tratar de continuar lo que nos narra después de la llegada del niño. Dice en Lucas 2:21 en adelante, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, es importante ver que en estos versículos nos habla de que el niño ahora tiene 8 días y es otro escenario muy diferente al del pesebre, y es donde pues según lo que nos llama la atención este mensaje es que pongamos nuestros ojos en este Jesús que ha partido, ha dejado el pesebre para enfrentar la gran misión que Dios había puesto sobre él. Bueno, si continuamos leyendo ahí en ese mismo pasaje, capítulo 2, versículo 25 de San Lucas, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Bueno, en este momento se está dando el encuentro providencial. La providencia de Dios para que este hombre Simeón tuviera delante de él al Hijo de Dios. Y voy a hacer énfasis en algunas frases de los pasajes que voy a ir leyendo. Por ejemplo, aquí en esta frase donde dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Habían pasado 8 días y Simeón pudo haber oído que había rumores sobre la venida del Mesías. Él quizá no había estado allá en el pesebre, pero estos rumores habían llegado hasta él. Sin embargo, fue porque Dios le había prometido por medio del Espíritu Santo que no llegaría al final de su vida sin haber visto al ungido Rey de Dios, el Mesías. Fue el Espíritu quien lo llevó al templo ese día. Simeón era un hombre grande de edad que había aprendido durante su vida a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es lo que está enfatizando esta frase, movido por el Espíritu, vino al templo. Eh, eh,
tanto para recibir y escuchar la promesa de Dios a través de las Escrituras, como para ser movido e ir al templo en el momento adecuado. Esto habla de que era un hombre que en su vida había conservado la comunión y el compañerismo con Dios hasta llegar a este momento tan importante para él. Según lo declara el pasaje y él mismo, eh, seguramente estaba próximo a partir. Él mismo lo dice. Entonces, aquí vemos en acción a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, tomando una parte activa en la obra de Dios. Él es el que estará comunicando la voluntad de Dios al corazón de los hombres. Es algo relevante en esta frase, movido por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que esta es la labor de la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu. Entonces, pues también es la figura de que el Espíritu guió a Simeón para que tuviera su encuentro providencial con el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Exactamente aquí está plasmado en una frase la obra que el Espíritu Santo hace: traernos al encuentro providencial con el Hijo de Dios. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres en una sola persona, pero haciendo una obra en particular que le corresponde a cada uno de ellos. Aquí estamos viendo la labor del Espíritu Santo en este mundo, llegando a los hombres, a las personas, para moverlos a que vengan delante de Jesús. Aquí vemos tan vívidamente actuando y guiando en la voluntad a un hombre piadoso. Moviéndolo es motivando su corazón, su voluntad para que viniera. Obviamente este era un corazón anhelante, preparado para ir al encuentro de su Señor. Y esto es lo maravilloso, que Dios prepara a las personas para que vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. El Espíritu fue el que proveyó para sostener la esperanza de Simeón durante toda su vida. El Espíritu estuvo alentando en él esta esperanza. Fue el mismo que proveyó para su fe, que nunca decayera su fe, aún conservándolo hasta los días que anticipaban su partida de este mundo. Fue el Espíritu Santo el que proveyó también su gozo al momento de encontrarse con el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios había alimentado el alma y el corazón de Simeón. Pero, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio de las Escrituras, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Así lo hizo por medio de las Escrituras. Estas Escrituras comprenden el Antiguo Testamento, toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y ahora el Espíritu Santo lo está guiando al gozo presencial que está en el Hijo de Dios. Bueno, estamos tomando en cuenta que Él está delante del niño Jesús, pero Él no lo veía como un niño, lo veía como la promesa de Dios, encarnando todas las Escrituras anunciadas en el Antiguo Testamento. Así es. Los que desean ver a Cristo nunca podrán lograrlo, sino hasta que oigan lo que el Espíritu Santo nos habla y nos da a conocer de el Hijo de Dios
a través de las Escrituras. El Espíritu Santo no habla por sueños, visiones, figuras. Él nos habla por las Escrituras. Un día Jesús dijo a aquellos que habían pedido al gobernador Poncio Pilato que lo crucificara, porque ellos no tenían más rey que el César. Y les dijo a estas personas que lo rechazaban con tanto odio, él les dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente que ellos, al rechazar a Jesús, no querían saber nada de las Escrituras. Y esta es una razón por la que las personas se alejan y no quieren saber nada de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les dará testimonio de Jesús. Un rechazo a las Escrituras es exactamente un rechazo a Cristo. Ahora vamos a centrarnos en esta persona, Simeón, lleno de gozo. Dice en estos versículos que continúa el pasaje: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquel momento, aquella escena, estaba representando las Escrituras. Era el cumplimiento de las Escrituras. Estaba mostrando la salvación de Dios al hombre. Estaba mostrando el gozo de aquellos que lo encuentran, que lo reciben, que lo tienen con ellos. Voy a leer de nuevo estos versículos, Lucas 2, 28 al 30. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo, así se cataloga él, como alguien que vivió en este mundo para servir a Dios. Esa declaración es lo que hace a un hombre piadoso: servir a Dios. Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué maravilloso momento, qué maravilloso encuentro, qué maravillosa escena. Cuán grande gozo es el que experimenta, el que tiene a Jesús con él. Dios había usado a los ángeles para anunciar las buenas nuevas de la llegada del Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora está usando a este hombre piadoso que esperaba la consolación de su pueblo Israel. Si la llegada del Hijo de Dios fue acompañada por la presencia de los ángeles con gran resplandor celestial y una alabanza a Dios en las alturas, y el anuncio de su paz y su buena voluntad para con los hombres, ahora, a los 8 días de nacido el niño Jesús, Dios está tomando a este hombre, Simeón, para anunciar por medio de su fe piadosa las primicias de su buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres es Jesús. ¿Y de qué manera se manifiestan estas primicias de la buena voluntad de Dios? Obviamente, las primicias están en el Hijo. Estas maravillosas primicias son las obras de la fe, la esperanza, la paz y el gozo. Las obras que emanan por la presencia de Jesús y se convierten en obras de fe, obras de esperanza,
obras de paz y de gozo. Eso es lo que llena el corazón de una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo no podría equivocarse. El Espíritu Santo no podría guiar a un hombre sino a Cristo. Es la señal de la salvación. Los que son salvos han sido guiados por el Espíritu Santo a encontrarse con Jesús. No puede haber error, no puede haber equivocación, no puede haber mentira, porque el Espíritu es santo, el Espíritu de Dios. Es claro señalar que estas primicias son la manifestación del Espíritu Santo. Esas son las evidencias. Fe es la raíz, obras son el fruto. El fruto son estas obras de una vida esperando, sin desmayar, sin perder la fe, sin perder la esperanza, sin dejar de servir a Dios. Esas son las obras que hablan de que el Espíritu Santo produce estas obras. Hablan de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esto es lo que haré con aquellos que me reciben en su corazón. Esta es la fuente de aguas que saltan para vida eterna. Todas las obras de fe, las obras del gozo, las obras de esperanza, las obras de paz, todas producirán frutos para vida eterna. Así lo dijo el Señor: todo aquel que cree en mí será como una fuente de aguas que salta para vida eterna. Bueno, esto es la verdad, es el verdadero testimonio de la obra de Dios. Aquí no puede haber obra alguna, sino recibir el fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de los que esperan a Cristo. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Simeón está lleno de las corrientes de agua viva que dijo Jesús que tendrían aquellos que creyesen en él. ¿Y cuáles son estas corrientes de agua viva? Pues precisamente son la fe, la esperanza, la paz de Dios y el gozo que viene por el Espíritu Santo. Otra frase que quiero hacer énfasis es cuando dice: y le tomó en sus brazos. El corazón de Simeón estaba lleno de amor por su Salvador, pero él no podría ver que aquel niño fuese su Salvador sin ver que un día estaría en la cruz como el Cristo de Dios, y aún verlo como resucitado, habiendo vencido el pecado, a Satanás y a la muerte. Y esto sucedió cuando apenas acababa de ver a Jesús. Nosotros que conocemos mucho más sobre él. Bueno, todavía Simeón no veía la cruz, no veía el Calvario, no veía la resurrección, y así creyó en él como su Salvador. La Biblia nos muestra a nosotros la obra de Jesús en la cruz, en el sepulcro, en la resurrección, en su ascensión al cielo, y luego enviando este Espíritu Santo para que llegara a los corazones. Nosotros que conocemos mucho más sobre Él, somos demandados a amarlo aún más. Notemos que Simeón está declarando su fe en Jesús,
la esperanza de la vida eterna en Jesús, el gozo por ver cumplida la promesa del Mesías Salvador, la paz y el amor de Dios en la gracia de su Hijo Jesucristo. Ahí es donde está la fuente de todos los ríos de agua viva. Otra frase importante es cuando dice, conforme a tu palabra, como lo has prometido, como lo has anunciado desde tantos siglos. En él creyó Abel, en él creyó aún Adán y Eva creyeron en él creyeron Noé y su familia, creyó Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, tantos hombres piadosos que están en la Biblia, que creyeron en él antes de que viniera y creyeron por la palabra de Dios. Simeón estaba entre ellos con la grande gracia que Dios le concedió a él ver al Salvador antes que partiese de este mundo. Conforme a tu palabra, Simeón ahora tenía la paz de Dios en su corazón por ver la promesa de Dios dada a través de las Escrituras. En un sentido, el Espíritu Santo hace que nos vayamos familiarizando, poniendo en contacto, afinando nuestro oído, poniendo nuestra atención en un hecho maravilloso que Dios traerá a su Hijo delante de nosotros para cumplir sus promesas anunciadas. Dice, Simeón ahora tenía la paz de Dios en su corazón por ver la promesa de Dios dada a través de las Escrituras, cumplida en su vida en aquel momento maravilloso. ¿Y cuál era esta promesa? Bueno, realmente en las Escrituras hay muchas promesas que hablan de la venida de el Cristo, el Salvador del mundo. Pero hay una en particular que quiero mencionar, está en Isaías 9, versículos 6 y 7, y dice así, y esto era lo que Simeón, entre muchas otras promesas, él tenía guardada esta por la fe, porque un niño nos es nacido. Cuando él lo toma en sus brazos, recuerda este anuncio del profeta Isaías 700 años antes de que sucediera la llegada del Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando habla del principado sobre su hombro, quiere decir que Él trae las insignias o galones sobre su hombro de autoridad. Admirable es una de esas insignias, consejero o es otra, Dios fuerte es otra gran insignia, Padre eterno. Por eso declaramos con entera confianza que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Él es el Padre eterno, príncipe de paz. Dios le entregó toda la paz para llenarla con su paz en este mundo. Él dijo antes de partir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo porque yo estoy partiendo, porque les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío.
Por eso dije que se los hará saber. Bueno, él anunció que el mundo podría ser lleno de su paz, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto habla de un reino, el reino de Dios, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él cumplirá su palabra. Es lo que Simeón tenía en su mente, recordando entre muchos otros pasajes que hablan del Mesías que habría de venir. Simeón quizá era ya un hombre anciano, pero él había aprendido durante su vida a esperar en las promesas de Dios dadas en su palabra. Bueno, esto es la confirmación, que las escrituras están allí antes de que Él venga a tu corazón para darte testimonio, que Él enviará al Cristo de las escrituras, al Salvador de las escrituras, que el Dios de las escrituras lo enviará a ti y su emisario será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el que lo traerá a ti. Por eso, el que cree en Jesús tiene una plena certeza de lo que se espera. La convicción, aunque no lo haya visto. Solo con hacer presente la presencia de Jesús. Porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí está el gozo. Lo llama a aquel niño, tú eres mi salvación. Dios, tengo la salvación que me has enviado. Él es mi salvación. Por eso el apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación es de Dios, el poder es de Dios. Entonces, esa es la plena certeza de lo que esperamos como Simeón. Plenamente cierto de que Dios le estaba haciendo llegar a él el Salvador. Así lo quiere hacer contigo y con todos aquellos que presten oído lo que las Escrituras dicen del Salvador. Tenemos ahora este aspecto para enfocar sobre la vida de este hombre piadoso, una confesión de su fe en quién era su Salvador. Su fe está bien ubicada. Muchos alaban la fe, que sin fe no puedes alcanzar nada. Pero yo te voy a decir que si la fe no está depositada en Cristo, es una fe muerta, una fe que no puede hacer nada en ti, sino el límite de tu capacidad. Lo que tú no puedas hacer por ti, esa fe no lo hará. Sin embargo, la fe en Jesús sí puede hacer lo que tú no puedes hacer por ti. Salvarte, llevarte a la presencia de Dios, tener tu nombre inscrito en el libro de la vida, darte la potestad de ser hecho hijo de Dios, tener la vida eterna, no enfrentar el juicio ni la condena por el pecado. Eso es lo que solamente Jesús puede hacer. Y si tu fe está depositada en Él, lo podrás tener. Esta confesión de su fe, Simeón está confesando en quién ha depositado su fe. Es en el niño que tiene en sus brazos. Él era su Salvador. El niño Jesús era su salvación, la salvación preparada y provista por Dios. Y es Dios
a quien está entregando toda su gratitud. Bendijo a Dios dándole gracias. Ahora, este hombre piadoso está listo para partir de este mundo a la presencia de Dios. Eso es lo que distingue a una persona que tiene a Cristo. Está listo para partir, pero no solo para partir, está listo para encontrarse con su Dios, en quien creyó, a quien sirvió, a quien obedeció, en quien confió por su fe. Ahora ya no será por fe, sino por vista. Verá la presencia de la gloria del Dios eterno. Esto es en lo que una persona debe estar listo para partir de este mundo. Muchos saben que tarde o temprano habrán de partir de este mundo, pero lo importante no es estar listo y saber que hemos de partir, sino listos para encontrarnos con nuestro Dios. Ya no tiene ningún propósito ni nada que retener o guardar en este mundo. Está listo para irse. No sufre por lo que deja en este mundo, ni sufre por los suyos que deja aquí. Lo único de valor en él es tener a Jesús. Se despide de este mundo en paz. Así es. Cuán pobre le parece este mundo al que tiene a Cristo en su corazón y la presencia de Dios a la vista. Un abrir y cerrar de ojos y estará en la presencia de Dios. Así dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Véase aquí cuán consoladora es la muerte de alguien que está anhelante por ir a la presencia de Dios. Se va en paz con Dios, en paz con su conciencia, en paz en su partida de este mundo. Los que dieron la bienvenida a Cristo en su corazón pueden dar la bienvenida a la despedida de este mundo. Están despidiéndose y deseando que ya sea el momento. Y dice en estas frases este hombre Simeón, la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bueno, por eso dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo asombroso de la profecía de Simeón es que muestra que esta luz es también para todos los pueblos de la tierra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, la salvación de Jesús comenzó en Israel, pero siempre se ha extendido más allá del pueblo de Israel. Por eso dice en 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro escribió así, Dios no retarda su promesa de darnos a ese Salvador, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia de Dios al darnos los días, los meses, los años, las etapas de nuestra vida, es porque Él no quiere que perezcas sin haber recibido a Cristo. Perecer es ir a la eternidad sin Dios, donde Dios ya nunca estará jamás. También en Juan 3:16 habla de la universalidad de la voluntad de Dios para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con la segunda parte de este mensaje.